dijo Dios a Jacob, se le apareció Dios. ¿Cómo? No sabemos. Escuchó la voz, una visión, no sabemos. Pero dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Estamos leyendo el libro de Génesis escrito por Moisés. Pentateuco lo escribió. Hay porciones que, por supuesto, lógicamente no las escribió él. No habló de su despedida y su muerte, no habló de algunos asuntos, de muchas cosas, pero habló de muchas cosas. Nosotros que escribieron no sabemos quiénes fueron, quizás los sacerdotes, que es lo que creemos muchos, y esto me gustaría leerlo como Dios se lo hubiese dicho y no escrito, que fue escrito por el Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar, hazme allí un altar, porque era Dios hablándole. Yo que me aparecí a ti, a tu vida, cuando tú huías de tu hermano Esaú. Pero ahora leemos como escribió Moisés. Por eso ustedes ven ese juego de palabras así diferente. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz. A Luz era el nombre de aquella ciudad que estaba allí, donde cerca de allí estaba el lugar que él le puso Betel, casa de Dios. Betel, es decir, Betel, que en tierra de Canaán, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba, edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. O sea, la casa, el lugar se llamaba Betel, que significa casa de Dios. Pero ahora él le llamó el Dios, y literalmente se traduciría el Dios de la casa de Dios. Interesante, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Voy a dejarlo ahí ya. Lo demás tiene que ver con la historia, mucha teología ahí envuelta. Ahí se habla de lo que llamamos en teología la primera Débora. Yo no voy a meterme en eso ahora, eso es un estudio bíblico. ¿Okay? Es una implicación teológica tremenda, ese simple pasajito que está ahí, el 8. Pero vamos a parar en el 7. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y quiero que ustedes noten lo que ya dije hace un instante. A lo que él le llamó Betel, él le llamó después el Betel, porque él le pasó la experiencia nuestra. Tenemos a Dios, estamos con el Señor, pero estamos a veces tan mal acostumbrados y tan lejos de Dios, en el Señor, que hay que tener un avivamiento para recordarnos del Señor al cual nosotros servimos y le pertenecemos. ¿Están conmigo? Por eso es que él le llama el Betel, Dios de Betel. Porque ya aquello que él le puso el nombre a un lugar, a una zona, a un campo, a algo donde tuvo la visión, se convirtió en tradición. Aquello había que darle más vida y solo el que llamaba podía avivar y darle vida a aquel personaje, a Jacob. Y le puso entonces, ya esto no es Betel, esto es ahora el Dios de Betel, el Dios de la casa. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a estar con Dios, pero estoy lejos de Él. Estoy acostumbrado a decir, sí, yo soy un hijo de Abraham, de Isaac, bla, 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 todo este lío, todo este asunto muy bonito, muy hermoso. Soy escogido por Dios, pero estoy caminando lejos de Dios. Y el que me llamó, lo rellama, vamos a decirlo de esa manera. Uno que tenga un avivamiento para confirmar su vida, y cada persona, cada creyente tiene que hacer suya esta historia. Yo lo puse en el website, así lo van a poder ver si quisieran, en blogpastoral.com, esos puntos, no los subpuntos.
porque hay 3 subpuntos y 4 a veces en cada punto, y si ustedes ven eso se asustan, pero después el lunes ustedes pueden ver todos los puntos, y algunas veces yo quito y pongo, porque por el tiempo, pero hoy tengo hasta las 1:30, estamos bien, ¿verdad que sí? Amén. Díganlo sin pena, porque a las 1:30 vamos a comer. Yo quiero que ustedes vean que el avivamiento de Jacob, para que sea una experiencia que nos sirva a nosotros, comienza por y con la gracia de Dios. No puede haber avivamiento si no es por la gracia de Dios o con la gracia de Dios. Uno no puede avivarse, todo viene de Dios, es la gracia de Dios. Quiero que ustedes vean esta historia también, que el avivamiento de Jacob alcanza toda la vida y familia de una persona. Dios no puede ser un Dios limitado. Yo me niego a creer que Dios alcanza a uno, pero luego dice no a tu esposo y a tu esposa no. No, hace falta. Yo sé que Dios hace cosas grandes y puede cambiar un hogar completo, si no las promesas en el Nuevo Testamento, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, son falsas. No son falsas, son bíblicas. Desde el Antiguo Testamento son reales en el Nuevo Testamento, pero nosotros nos encargamos de que no se hagan a veces realidades en nuestras vidas. Este pasaje les va a enseñar también, y ustedes lo van a buscar con calma después, es que el avivamiento de Jacob nos lleva a enfocarnos en nuestras experiencias con el Señor. No en otras experiencias, sino solo en el Señor y con el Señor. Y luego al final les voy a invitar a ver cómo el avivamiento de Jacob nos da victorias milagrosas. Eso es lo que esta historia tiene. Y a mí me encanta este hombre. Mi nombre es el de él. Gracias a Dios, porque Jacob es mentiroso. Algunos dicen que es el que quita árbol. ¿Cómo se dice? El suplantador. Literalmente también tiene que ver con el que quita o arrebata, arrebatador. Una palabra hebrea que también significa eso. Pero gracias a Dios, Dios le puso a Israel, que es príncipe de Dios, porque Dios le cambió hasta el nombre a este hombre. Y yo quiero que ustedes vean eso, pero no sin antes orar, Señor, que este tiempo sea de bendición. Esta historia, Señor, sea útil para nuestros corazones. Gracias por tu gracia. Gracias porque me impartiste en aquella vida en Jacob, y nosotros podemos aprender lo que tú hiciste con Jacob, lo puedes hacer con nosotros. Lo que tú hiciste con esos personajes, Señor, lo puedes hacer con nosotros también. Ayúdanos para que tengamos ese avivamiento que a veces hablamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder sentir a tu Hijo caminar entre nosotros, escuchar su voz, Señor, de alguna manera a pesar de mí. En nombre de Jesús. Amén. Jacob. Versículo 1, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No cabe duda que el avivamiento de Jacob comienza por y con la gracia de Dios. Los avivamientos, hermanos, perdónenme si eso les choca a algunos, su paradigma teológico, no surgen por nosotros. Dios es el que tiene la hermosa iniciativa de decir, voy a visitarlos. Y Dios lo hizo en esta nación. Lo hizo con Jonathan Edwards, un predicador 300 años. Por cierto, se le llama el padre de la filosofía norteamericana. Fíjense su valor. Han habido en la historia más de, creo que eran en un momento 22 descendientes de Jonathan Edwards, que habían sido grandes políticos o personajes grandes en los Estados Unidos. Tremendo. Un personaje de estos que Dios lo utiliza de buena primera, Dios lo lleva a una pequeña iglesia, así vivió sus últimos años de su vida. Muchos dicen, bueno, hace falta el poder de Dios, el avivamiento en ver en grandes, majestuosas catedrales, mega churches. Mire, este hombre estuvo sus últimos años ministrando en una pequeña iglesita y ahí escribió y ministró como antes, como nunca antes había hecho. Antes de eso fueron los avivamientos, pero ahí preparó la pluma que atacó después al mundo, mostrando el amor y la obra de Dios. Otro avivamiento fue con
con el reconocido fundador de los metodistas. ¿Se acuerdan los que eran metodistas aquí? Wesley. Tremendo avivamiento. Otro con su amigo Whitefield, dicen que tenía una voz tremenda, un barítono, grueso así, que hablaba, y un predicador de primera. No era tan organizado, no lo era para nada como su amigo Wesley. Se separaron por ciertas discrepancias que no vienen al tema ahora, pero Dios los utilizó a los dos. Pasó la historia y continuaron otros evangelistas. Nosotros los bautistas estábamos en primera plana también, teníamos pastores también, grandes evangelistas en esos avivamientos. Sí, quiero que lo sepan. También grandes evangelistas. Vino Charles Finney, vinieron muchos. Pero Dios era el que visitaba a las personas, a la nación, a los pueblos, a las iglesias. Y Dios visitó a Jacob. Dios visitó a Jacob porque vio que ya Jacob no podía más. Estaba en un tiempo de mucha crisis. Su hija, como dice el pasaje antes, el capítulo antes, había sido violada. Sus hijos eran un desastre. Eso se ve después con el tiempo. Todo lo venían arrastrando. ¿Okay? Lo que pasó, por cierto, con José. ¿Saben lo que hicieron con José? ¿Se enteraron de chisme? ¿Saben lo que hicieron sus hermanos mayores? Ustedes lo saben. Lo sé que lo vieron si no lo han leído en Univisión. Sí. Oye, increíble, lo vendieron. ¿Ustedes creen que esa maldad nació ahí? No, esa gente estaba todos torcidos, ese hogar estaba desastroso. Y si seguimos leyendo, vamos a ver lo que vamos a ver en unos instantes. Había idolatría, había pecado en ese hogar, había de todo. Es más adelante sale a luz algo que probablemente pasó en esta época, porque no todo estaba muy cronológico, como que el mismo hijo de él, el mayor Rubén, estuvo con Bilha, una de sus concubinas. Corintios estaba metido en la casa de Jacob. Si hablamos de lo que estaba viviendo Jacob, no cabe duda que Dios, eso explica lo que estaba pasando. Dios dijo, pobre Jacob, lo llamé, lleva tantos años lejos de mí, supuestamente creyendo en mí, pero su casa es un desastre, su vida es un caos. Necesita un avivamiento. Entonces Dios cogió sus maletas y vino a verlo y se le acercó y le habló y le dijo esto: levántate. Un verdadero avivamiento, hermanos, nunca lo olviden, comienza con la gracia de Dios. Entonces dijo Dios a Jacob. Esa expresión para mí es poderosa. No fue Jacob el que le dijo a Dios, fue Dios el que le dijo a Jacob. Y gracias a Dios que Dios tiene iniciativa cuando ve que estamos en el fango, cuando ve que todo es una crisis. Dios dice, ok, yo voy a ir allá en tu ayuda, yo voy a ayudarte. Gracias a Dios por eso, porque Dios sí es inteligente, no es como nosotros, que somos a veces como los hijos pródigos, ya estamos afanados, no, pero no importa, es cachado pero continúo, pero Dios dice, no vas a continuar, no vas a poder. Y Dios llega y le dice, levántate. Y noten esto, sube a Betel. Levántate y vete a aquel lugar donde yo te llamé, porque allí hicimos un pacto. Un pacto. El pacto fue poderoso. No puedo leerlo ahora por el tiempo, pero si ustedes lo leen, es hermoso. Y la promesa que hizo, Dios le habló a él, y entonces él le habló a Dios. Y él le dijo, oh, si tú, como tú eres Dios y estoy en tu casa, tú has hablado conmigo, estás en un lugar, esto es tuyo, pues entonces tú vas a ser mi Dios si me llevas y me trajeres y una pila de cosas. Y por cierto, hasta le dice, y te voy a dar mis diezmos. Hasta eso le dice, que por supuesto aquí creemos que es más que eso. Pero si usted es inteligente y no quiere más dar más que eso, pues dé menos del 10%. No predicamos de eso porque el Señor lo pide todo, pide toda su vida. Sí, lo pide todo. Y esto fue lo que hizo Jacob. Oh, qué personaje. Había hecho un pacto con Dios. Y nos llama la atención la manera en que Dios siempre habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Señor en el Nuevo Testamento. Siempre es levántate. Algo que aprendieron, por cierto, los discípulos cuando hablaban con los que iban a ayudar, levántate. Tanto los Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando subieron al templo? A la puerta de la hermosa, ¿se acuerdan aquel inválido? ¿Qué le dijeron? Levántate. Levántate. Y en el Antiguo Testamento esto tenía su origen allí. Dios es, levántate. ¿Qué tú haces aquí? Si tú y yo hicimos un pacto, yo soy tu Dios.
Tú me dijiste, si yo te trajere y te bendijere, bla, 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 bla. Bueno, pues todo ese bla, 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 bla se cumplió. ¿Qué haces aquí? Levántate y sube a Betel. Aquel hombre estaba llorando. Muchos dirán, pastor, eso no está en la Biblia, hermano. Yo no voy a meterme ahora con detalle, pero si tomo este pasaje, todo el contexto, toda la historia, no estamos viendo un hombre contento y orgulloso y luego por llegar a su casa y todo estaba feliz. Gracias a Dios, diría él, no tenía sus suegras en la casa, porque van a ser 4, ¿verdad? 4. Y tenía una familia grande ahí, excepto sus 2 esposas, las concubinas, o sea, las siervas de aquellas 2, de Rebeca y Lea. Y lo interesante es que cuando todo iba bien, todo empezó a quebrar. Y ahí es ahí donde llega Dios. Es la gracia de Dios. El avivamiento comienza gracias a Dios y por Dios. Es su gracia. Es su gracia. Levántate, súbete. No te quedes más aquí. Si vas a tener iniciativa, ten esa. Respóndele al llamado de Dios. ¿Cuánto puedes responder o si puedes negar ese llamamiento? Y no voy a meterme en eso ahora, si es irresistible o no, no voy a meterme ahora, me encantaría, pero no es el tema ahora. Pero sí te voy a decir, si Dios te llama, responde. Porque es mejor responder a las buenas que a las malas, porque donde Él te llama, Él llama. ¿Ustedes creen que Dios se queda tranquilo? Pobrecito, no quiere venir cuando yo lo llamo. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Ustedes creen? Digan, ¿por qué hay silencio? ¿Aquí hay alguna teología extraña? Cuando Dios llama, si una persona puede decir, ok, no voy a ir, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar así como así? Bueno, no importa, después regreso, otro día, si no quiere, that's fine, voy para el próximo. No, Dios no es así. Él dice, yo no abro la boca por gusto, cuando yo te llamo, tú vas al cocote y ven. O a las buenas o a las malas. Así que no piensen esa gracia, esa creencia de que no importa y que Cristo llama a la puerta. Aquí estoy a la puerta, el pasaje de Isaías, de Apocalipsis. Aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, como si estuviera llorando y clamando, please, déjeme entrar. No, el Señor no es así, mucho menos en Apocalipsis. Y ahí Él era el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor llama, quiere respuesta, levántate. Así que mejor uno se levanta, porque es a las buenas o a las malas. Y quédate allí. ¿Tienen el pasaje ahí? Dice quédate allí. ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Y qué? Quédate allí, sí lo dice, ¿verdad? Porque cuando Dios llama a alguien, lo lleva a un lugar para que se quede allí. Para ser constante, para permanecer, para ser firmes, para buscar del Señor, para mantenerse, no es ser fluctuantes por cualquier doctrina, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cualquier viento de doctrinas. No, quédate allí. Vete a Betel, donde yo te llamé hace años, vuelve allí. Aquí hay un negocio que no está terminado todavía. Comenzaste bien, pero lo echaste a perder. Vuelve allí. Donde comenzamos nuestro negocio, nuestro acuerdo, nuestro contrato, nuestro pacto hace 40 años. Vuelve allí. Si quieres ver a Dios actuar, no andes con apuro en su presencia. Ve y quédate donde Él te manda. Hay personas que a veces quieren andar con apuro. Mi abuela Andreita decía, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si lo tienes, ¿por qué te apuras? Me encantaba esa expresión de ella. Vamos al texto y al mensaje. Queremos un avivamiento y ver a Dios actuar en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Bueno, tenemos que actuar rápido, levantarnos. Hay que levantarse, hay que tener iniciativa y hay que ir a donde Dios quiere y quedarse allí. Quisiéramos que Dios nos hablara de esa manera tan extraordinaria en que se aparecía con esas visiones. Dios hace cosas extrañas y no voy a poner a Dios ahora en un marquito, lo que eso sí, yo cuestiono ciertas cosas, ciertas personas, ¿ok? No voy a poner a Dios en un marquito de decirle a uno cuando dice algo, eres un mentiroso, bueno, ya es con Dios, Dios sabrá. Si lo cuestiono, si me viene como Paul Cho allá en South Korea y dice, me voy a cambiar de Paul Cho a David Cho porque Cristo vino vestido de soldado y me mandó a cambiarlo. Después que escribí mi libro de la cuarta dimensión. Y entonces ya ella uno la cuestiona. ¿Ok? Cristo vino en persona y me habló. Perdóname, pero el último que lo vio fue Juan. Hace 2000 años, en la isla de Pasmo. Pero no voy a cuestionar lo que Dios puede hacer.
Pero si es suficiente con su palabra. Y si Dios te enseña algo, hazlo. Suficiente con su palabra. Sé obediente. Eso es todo lo que el mensaje está diciendo aquí. El primer punto es que el avivamiento de Jacob comienza por y con la gracia de Dios. Solamente hay que ser obediente. Dice el versículo 4, perdón, el versículo ese al final. Dice, haz allí un altar. ¿Dice eso? Noten, lo primero que quiero que ustedes noten esto del avivamiento, que es por la gracia de Dios, es que viene de parte de Dios. Nos dice que nos levantemos. Número 2, nos dice que nos quedemos a donde Él nos ponga. No estamos manipulando y haciendo lo que queremos. No. Por cierto, si Dios te tiene aquí, hermano y hermana, piénselo bien. No venga, y si usted es miembro de esta iglesia, sobre todo, no venga a perderse después 1, 2, 3 meses. No, comuníquese con sus hermanos en Cristo, porque esa es la coinonía, es la comunión. No somos parientes cualquiera, somos hermanos por la sangre de Cristo, al menos que la sangre de Cristo sea tan simple y tan vana que podemos estar sin vernos tantos meses, días. No, somos hermanos en Cristo, ¿sí o no? Cuando el Señor te tenga en un lugar, sé firme, y dice el pasaje también, y haz allí un altar. Ya no podemos cumplir este verso en específico. Ya no podemos hacer un altar, hermanos, no podemos, no. La razón es porque cada uno de nosotros es un altar. Nosotros sí podemos cantar el famoso corito, en el altar de Dios, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de ese coro? En el altar de Dios, el fuego. No me vengan a decir que no lo cantan. Ok, no vengan a decir que son, que no cantaban ese coro. Exacto. Ese altar somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos el altar de Dios. Nosotros somos ese Betel. El Betel del Espíritu Santo, la casa de Dios donde está el Espíritu Santo, somos nosotros y Dios quiere avivar esa vida. Pero este pasaje nos dice otra cosa, una segunda cosa muy hermosa. Y es que el avivamiento de Jacob alcanza toda la vida y familia de una persona. No es ilimitada. No. Y ahí estoy caminando en fuego. ¿Qué quiere decir con esto de limitado? Esto no me refiero a la salvación, ¿ok? No me meterme en esta hora, no vengo a esta doctrina. Ahora me refiero a que en tu hogar no creo que seas tú el único o la única. Si algo no está pasando y no estás viendo al Señor visitando a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, algo está pasando con nosotros. Algo. Miren, León Tolstoy, ¿saben que era cristiano? Al menos eso dicen las biografías y que él amaba mucho al Señor. Hay muchas frases en internet de León Tolstoy sobre el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y era muy famoso, bueno, lo es, por supuesto, pero estando vivo, muy respetable, muy admirado, pero cuando él murió, la esposa de él habló. Y la esposa de él habló después que murió ella, fue peor todavía, porque en su diario ella habló quién era León Tolstoy en la casa. Mucho Cristo, mucho amor, mucha literatura, mucha fama, muchas conferencias y periódicos y periodistas y todo, pero él en la casa de amor de Dios no tenía nada. Nada. Era insoportable. Y bueno, los fanáticos de la literatura y las cosas de León Tolstoy quisieran ocultar esas de la historia, pero no, está ahí. Está ahí. ¿Quién eres tú delante del Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Quizás usted es Jacob o Jacoba, por ponerlo así. Cada creyente es un Jacob. En su casa, ¿cómo es? Usted no alcanza a su esposo o a su esposa, ¿cómo es usted? ¿Cómo es su lengua? ¿Es usted murmurador, chismoso, chismosa? ¿Cómo es usted? ¿Usted es un criticón? ¿Usted es hipócrita? ¿Cómo es usted? O quizás aún peor, tiene idolatría, dice el pasaje. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban:
quitar los dioses extraños que hay entre vosotros. Voy a Jacob, pero me da la impresión que hace 40 años, 30 o 40 años, tú hiciste un pacto con el Señor, donde quiera que tú estuvieras, iba a ser tu Dios, en tu casa él iba a ser tu Dios, Betel, el Dios de Betel iba a ser verdaderamente el Dios tuyo en donde quiera que tú estuvieras. ¿Cómo que la gente de tu casa tenían dioses extraños? Esto nos dice que él estaba cerca de Dios, pero muy lejos de Dios. Conocía al Dios que se le había manifestado, pero estaba lejos de Dios y en su casa habían dioses extraños. Por cierto, sabemos que su esposa querida, ¿saben quién era? Su amada. Tenía escondiditos imágenes. Claro, aquellas imágenes de aquella época no son como las de hoy, la Virgen María y estas virgen, estas cosas que todas son sordas, todos estos santos, todos son sordos, ninguno puede escuchar, el Salmo nos dice eso. ¿Ok? No son intermediarios, no pueden hacer nada, son yeso. Mi abuelo Mario, el que era artista, yo les conté cómo se convirtió. ¿Se acuerdan? Papi, ¿tú te acuerdas de la historia? No me digas. ¿Ves? Por eso es que yo pregunto las cosas de la familia. Yo no puedo creer eso. Si yo sé lo de mi abuelo, yo se lo hacía contar en la clase mía, que era lo que le llaman aquí la dorada, los adultos. Él estaba haciendo en Santa Clara, los que son cubanos, en Santa Clara hay una catedral, supuestamente es la catedral nueva, ahora tiene 60 años, pero bueno, es la nueva, que tiene una virgen grande. ¿Cómo se llama la catedral aquella que queda? Marta Abreu. Y él la hizo. Y cuando construyeron esa virgen, él era súper católico, en los años 40. Los bancos los separaron así para él hacer su trabajo. Y un día se fue al break. ¿Se escucha aquí, verdad? Se fue a comer. Y cuando regresó se encontró, perdón la expresión, no se me ofenda a nadie, aquí todo el mundo es joven, unas viejas de la iglesia. Arrodilladas allí. Y él se puso que echaba chispa. Dice mi abuela Georgina, mi abuela, la esposa de él, que él llegó molestísimo. Y mi abuelo cuenta, se molestó, que ustedes hacen, esto es un muñeco, esto es algo que estoy haciendo yo. Y diciendo eso en un momento se quedó, ustedes están adorando algo hecho por mí. Y en un momento se quedó así pensando, eso es lo que hago yo. Mi abuelo Mario se quedó pensando en eso. Después fue que habló con tío Luis Manuel más sobre el tema. Y tío Luis Manuel fue donde se pudo aprovechar de esa experiencia para sazonarlo. Sí, porque él estaba adorando imágenes. Bueno, esta señora, la esposa de Jacob, tenía sus santos escondidos. Bueno, es decir largo. Quizás la idolatría no sea, la nuestra, no sea de imágenes, pero saben que a veces las familias llega a idolatrarlos, los hijos. Ay, mi niño, es lo más inteligente que ha habido. Mi hija, lo más hermoso que ha existido. Mi nieta y mi nieto, todos los nietos del mundo son horribles, pero los míos, no lo dicen así, pero lo creen. Porque para mi abuela yo tenía un pelo lindísimo. Mi abuela Georgina. Y mi abuela Georgina un día fue y se fajó con la maestra allá en Colón porque me aló el pelo. Me molestaba. Yo vine y se lo exageré. Era mentiroso. Era como Jacob. Le exageré la historia de mi abuela. Yo no sé qué hizo mi abuela, ya fue al momento. Cuando yo llegué, la maestra se me acercó. Mijito, yo no te alé el pelo, como tú le dijiste a tu abuela. Yo me quedé frío, ¿se acuerdan? Era la señora mulata, que era torpe. Sí. Después yo la miro, pobrecita, lo que era una heroína, porque aguantarnos no era fácil. Ahora cuando uno crece, uno mira para atrás. No era mala, los malos éramos nosotros. Sí, aunque ya no tenía derecho a alarme el pelo. Pero anyway, mi abuela me defendió. Y todos los abuelos son así. Jacob, cuidado con tu casa. Puede haber idolatría. Quitar los dioses extraños que hay entre vosotros. Una traducción más literal sería, no te afanes tanto por el carro. No te afanes tanto por el trabajo. Es que si no me votan, soy buen trabajador, cumple y todo, pero no es tu Dios. No te afanes tanto. Hay que trabajar mucho para pagar mucho. ¿Sí?
Ese es tanta idolatría. Un avivamiento, yendo al tema original, un avivamiento influye en nuestro diario vivir. Y Jacob despertó. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete a Betel. Y Dios como le puso cuerda. Él viró para la casa y le dijo a todo el mundo, ahora me cogen todos los anticos eso. Parece que hasta ese momento él no tenía, se le habían aflojado el cinto, pantalones, pero ahora viró con cuerda porque Dios hace eso, Dios nos hace más fuertes. Y llegó y le dijo, ¿saben qué? Llamó a su esposa, la sentó y a las concubinas, que eran las siervas de ella, y a los hijos, todo el mundo. Ok, ahora vengan acá todos. Sí, apaguen todo. Me imagino como en mi casa, apaguen los jueguitos de TV, vengan acá, todo el mundo. Los jueguitos, porque oye, verdad que a veces es una idolatría. Siéntense aquí, vamos a conversar. Para empezar, todos los anticos estos me los botan. Eso fue lo que hizo Jacob. Cada uno aplique esto a su vida. Yo pudiera hablar más, pero creo que ya dije bastante. Aquí a veces hay mucha idolatría. Y no hay que hablar de allá afuera. Aquí en estas cuatro paredes entre nosotros a veces hay mucha idolatría. Cuando uno mira el templo, cuando uno mira la adoración del Nuevo Testamento, lo que el Espíritu Santo quería, y ve con lo que hacemos nosotros ahora. Anoche nos gozamos con el quinteto y los signos nuestros. Pero a veces sin darnos cuenta hay tanta idolatría. Hasta se idolatra el cuerpo. Hasta en la alabanza. Y no quiero que me diga, estoy criticando, hermano, estoy criticando. Estoy diciendo, miren, para que me entiendan bien claro, aquí somos hombres. No vengan hasta adorar al Señor meneando su fondillo con un pantalón apretado. Es más, si usted puede, cuídese de sus pantalones apretados, porque aquí somos cristianos. Pero no somos cristianos escogidos por Dios, santificados por Dios, pero todavía en el proceso que va a terminar cuando lleguemos allá. Piénsenlo bien. Un avivamiento influye en nuestro diario vivir. Nos manda a quitar la idolatría. Nos manda, número 3, a purificarnos. Ya ahí hablé bastante. Y también nos manda a vestirnos y cambiar vuestros vestidos. A mí me llama la atención este versículo. Porque Jacob, en nuestros vamos a decir, nuestros círculos teológicos de los bautistas a veces, no tenemos la costumbre, o reformados o evangélicos, cualquiera, no tenemos la costumbre de mirar ciertas cosas en la Biblia, a los personajes bíblicos, como lo hacían los judíos o lo hacen ellos. Por ejemplo, Jacob era un profeta de Dios. Y no es mío, eso está en la Biblia. Están las profecías que le hizo a cada hijo. Para la cultura y la teología judía, era un profeta, era uno de los primeros grandes profetas, igual que Moisés, quien era el más grande de los profetas, así se le llama. Y este hombre era un profeta. Y sin él saberlo, estoy seguro que no lo sabía, estaba hablándonos a nosotros. Cambiad vuestros vestidos. Pero hay buenas noticias. No tenemos que ir a comprar vestidos. Y no tenemos que gastar mucho. Ni tenemos que escoger mucho. Primero, porque son regalados por el Señor. Y número 2, porque todos son blancos. No hay mucho que escoger. Y tercero, porque eso se llama gracia. La gracia de Dios, que Él nos ha revestido del hombre nuevo. Continuemos, el tiempo apremia y yo les prometí que ustedes van a ir a comer allá atrás. Y vamos a irnos, ustedes van a ir, se lo prometo. En número 3, un punto más. Y ya casi terminamos, ya casi, me faltan 2 y va a ser a 1,000,000. Miren, el avivamiento de Jacob nos lleva a enfocarnos en, pónganlo ahí, ¿quién lo lee? En nuestra. Ustedes saben que a veces uno se enfoca en otros tipos de experiencias, en menos de la experiencia con el Señor. Ahora de moda, la moda nuestra ahora es la adoración, la experiencia de la adoración. Eso no sirve, la experiencia con Cristo. No es que una experiencia de la adoración es experiencia con Cristo. Cuidado. No, mi experiencia de maduración privada con el Señor. Cuidado. La manera en que Dios se me va a manifestar y se manifiesta. Vamos a hablar al Señor. Versículo 3. Levantémonos y subamos a Betel. ¿Quién dijo esto? Versículo 3. Jacob. Y ahora ya cogió más cuerda, no solo mandó a botar a aquellos muñecos, sino que ahora le dijo, vámonos a Betel, recojan las maderas que nos vamos. Pero papá, ahora. Y Lea decía, pero Hani, ahora.
Y sí, ahora todos nos vamos, recojan las maletas que nos vamos. El jefe me mandó, Dios me mandó. Levantémonos y subamos a Betel, allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora sí se acordó del pacto. Claro, tenía que hacerlo porque ya estaba hasta aquí. Los problemas familiares ahí estaban hasta aquí. Fíjense, hermanos, yo no lo voy a hacer por el tiempo. Pero les voy a mencionar el caso de la primera Débora, que le llamamos en teología, no es muy estudiado el caso. Al final de la historia aparece de la sierva, de su amada Raquel, que murió ese momento después que tuvo esa experiencia, ese avivamiento. Mira, murió. Probablemente pudiéramos decir que la viejita esa era la que empujaba quizás la idolatría. No sabemos. Probablemente. Pero Dios hizo algo de restauración, le dio la vuelta y todo el mundo la quería porque al final cuando murió todo el mundo lloró por ella, dice ahí. Después de esa aparece la otra Débora. Y hay unos pasajes que se parecen en el texto hebreo, muy paralelos, muy interesante. Lo interesante es que Dios limpia. Dios limpia. No voy a meterme a atacar a la pobre Débora, que menciona ahí el pasaje, pero con esto quiero decirles que cuidado, porque Dios quiere que nos acordemos que clamamos a Él en el día de la angustia. Eso fue lo que Jacob hizo. Y Dios le dijo, recuerda que cuando tú clamaste, yo te respondí. Oh, los salmos nos hablan tan claro de eso. El día en que clamé, Salmo 138, me respondió. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios ha estado con nosotros. Hermanos, en un avivamiento verdadero, cuando Dios va a avivar nuestras vidas y nos levantamos y vamos a ser obedientes, hay que enfocarse en la experiencia con el Señor. Apocalipsis le llama a este tipo de pasaje el primer amor. Vuelve al primer amor. Hay personas que tienen que volver al primer amor. Es muy rico y muy refrescante cuando usted lleva años de casado y pasa a la muchacha bonita, que tiene el cuerpo que ya su esposa no tiene. El diablo es muy astuto. O la dama mira a su esposo y ya no es el hombre musculoso y no es el héroe de Hollywood, y cambian sus ojos. La misma visión es la que Dios utiliza en la Biblia. Estén mirando a los Baales. Usted va al pueblo por el desierto y ven un Baal bonito en una nación y lo miran. Y el Señor, la imagen que da, ¡hey! Ustedes, muchachas, el pueblo de Dios, mi novia, mi esposa, mírenme a mí. No a Baal, no a los Baales. Baales en el lenguaje aquel de los sumerios significa literalmente Señor. Por eso es que los Baales literalmente es los señores. Estén mirando a aquellos señores, el Señor soy yo. Y Jacob tenía que enseñarle a aquella gente, tenían que ser obedientes. Hay que enfocarse en el Señor. Y no solo porque Él los demanda, sino porque cuando yo clamé, versículo 3, cuando yo clamé, Dios fue el que me respondió. Dios me respondió. Y finalmente el avivamiento de Jacob nos da victorias milagrosas. Y en unos segundos ustedes van a recordar esto, porque dice el pasaje, cuando partieron, fueron obedientes y se fueron. Cuando partieron, el terror de Dios se apoderó de los habitantes de las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Yo quisiera hablar de todo eso, pero al menos la expresión. Y no persiguieron a quienes. Hay problemas que a veces uno los arrastra de años. Yo tengo que poner mi púlpito allá abajo. Permiso. Y por eso no pueden prosperar. Tienen que cerrar las páginas y las cosas de la vida para poder continuar. Los problemas persiguen, pero cuando uno se pone fuerte, es obediente y va a aquel primer amor, va a Betel, y aquel lugar se convierte no solo en la casa de Dios, sino que lo importante es el Dios
de la casa de Dios, el Dios ese que lo escuchó y lo libró a uno, entonces los enemigos tienen miedo y se alejan. Hay mucha predicación ahí, pero vamos a ponerle a un lado por el tiempo. Pero al menos recuerden esto. Y las cosas que nos persiguen también van a detenerse. También van a detenerse. Esas sombras, eso que el mundo pagano le llama el karma negativo, lo más tonto que existe en la vida. Hay cristianos que dicen eso, un karma negativo. Dios mío, ¿de dónde salió esta persona? Karma ni karma. Pero cuando toda esa basura que dicen, que te persigue, cuando uno va a Betel y busca al Señor y se acuerda que lo importante es el Dios de la fe que uno cree, el Dios de las Escrituras que uno tiene, el Dios de la iglesia, ese Señor, cuando uno tiene esa relación con ese Señor, entonces lo demás es historia. Así que cuando veamos el avivamiento de Jacob, recordemos que todo es por la gracia de Dios. Dios es el que nos puede avivar, nosotros no podemos. Perdónenme si eso le cambia a alguno, es un trauma teológico, usted no puede hacer nada por usted mismo, no podemos, no podemos. Dios, su gracia. Número 2, ese avivamiento va a alcanzar a toda la familia. Si no lo está haciendo, examínese. Examínese. Ponga su ejemplo, algo, piénselo. Un consejito extra. Invite a la célula de oración a su casa. Eso va a ayudar. Número 3, el avivamiento de Jacob nos va a llevar a enfocarnos a la experiencia original. Cristo es la experiencia. Nada extraordinario, ninguna cosa de manifestación religiosa extraña. No. Nada. Cristo. Y finalmente, vamos a ver grandes victorias. Aquí se mencionan 2 que fueron grandes. Que el pueblo dejó de perseguirlos, además de que se aterrorizó. Quiera Dios que entendamos esta historia, porque el avivamiento de Jacob puede ser nuestro. Vamos a Betel para que el Dios de Betel sea verdaderamente nuestro Dios. Amén.